Éxodo 14, 11 al 16. ¿Están listos? Dicen amén. La palabra de Dios dice como sigue. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes, vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová, el Señor, dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos que hables a nuestras mentes y a nuestros corazones y que podamos ser edificados, Señor, en ella. Motívanos de tal forma, Señor, que anhelemos, Padre, tu comunión, que anhelemos tu amistad, que anhelemos estar relacionados siempre contigo. Es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tan solo sigue marchando, tan solo sigue marchando. Es un título que yo quisiera ustedes aprendieran el día de hoy. Y si sale usted por estas puertas después de este servicio, entendiendo la importancia que tiene el seguir marchando, nosotros habremos conseguido nuestro objetivo de comunicar la palabra del Señor de manera efectiva, de manera eficaz, de manera funcional. Muchas son las situaciones en la vida que nos han llevado a la desesperación, a la frustración, al sufrimiento. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos pasado por situaciones difíciles que de repente nos hacen desenfocarnos de la mayoría de las cosas que nos rodean, incluyendo obligaciones, incluyendo necesidades, para enfocarnos en el sufrimiento, para enfocarnos en nuestro dolor, para enfocarnos en nuestra desesperación? ¿Cuántas veces nos sorprendemos a nosotros mismos en una situación tal que comenzamos a clamar a Dios, a buscar a Dios, recurriendo a una forma de ayuda sobrenatural para que se resuelva un problema que con medios naturales no podemos nosotros resolver? Es algo común en la vida humana. Hay unos que creen que Dios no los escucha y se desesperan, incluso reclaman o se quejan y dicen: a mí Dios no me escucha, definitivamente no, yo para esto de la fe no sirvo, a mí Dios no me escucha. Alguien más cree que Dios sí lo escucha, fíjese qué interesante, pero entonces argumenta que Dios no está interesado en él. Pues predicamos aquí, es que Dios escucha todas las oraciones. Pues sí, pastor, escuchará mis oraciones, pero no está interesado en mí porque no me las contesta. Y hacemos nuestra propia teología, fíjese. Hacemos nuestro propio concepto de Dios en base a lo que recibimos o dejamos de recibir de Él. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces yo le quiero describir una condición caótica, una condición realmente grave en la que se encontraba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, 1400 años antes de Cristo. Eran esclavos en Egipto. Estaban viviendo como esclavos en una nación extraña a ellos. Y no eran esclavos por corto tiempo a esas alturas. Ya tenían 430 años viviendo en esclavitud. Es decir, más de 100 generaciones habían vivido en Egipto en calidad de esclavo. Ser esclavo significaba, sí,
simple y sencillamente pertenecerle a los egipcios, les pertenecían. Y cuando hablo de que esos esclavos y esclavas le pertenecían a los egipcios, quiero decir, no únicamente sus personas, sino todas sus cosas, incluyendo sus hijos, le pertenecían a los egipcios. Los egipcios podían venir a la comunidad hebrea, que según los datos de la época, era más o menos de 1.800.000 personas, hablando de hombres, mujeres y niños. 1.800.000 personas, imagínense usted, esclavos en una nación extraña. Hay quienes dicen que la base del desarrollo urbano del Egipto de esa época se dio en base al trabajo incansable de todos estos esclavos que estuvieron ahí por más de 400 años. Los científicos se quiebran la cabeza y dicen, no nos explicamos cómo pudieron levantarse las pirámides, Keops y la pirámide del Sol y la esfinge del Cairo. No nos explicamos cómo movieron esas pesadas piedras. Bueno, para que sepa, siempre durante este periodo de tiempo tuvieron alrededor de 600.000 hombres, 600.000, más de medio millón, trabajando constantemente todos los días, 7 días a la semana, 24 horas al día, en la construcción de estos monumentos. ¿Tiene sentido entonces? Con razón, sí, con razón son obras tan monumentales. Si estuvieron trabajándolas por cientos de años, ¿sí? A partir del esfuerzo de los esclavos que pertenecían a los egipcios. Ahí no había futuro para nadie. Los que nacían con la condena encima de servir a una nación extraña, que en el momento en que los consideraba inútiles, no se tocaba el corazón para matarlos, para eliminarlos. No había ningún problema si un ciudadano egipcio mataba a un hijo de Israel, a un hebreo, porque era un esclavo y los esclavos no tenían derecho. ¿A cuánto les gustaría ser esclavos este día? Levántame su mano. Es decir, trabajar incansablemente. ¿Sí? Y dije incansablemente porque si se le ocurría cansarse lo mataban. Entonces, sin salario. ¿Ok? Aquí no hay salario. Aquí nada más hay que trabajar porque eres esclavo. Si tienes hijos, tus hijos le pertenecen al faraón. Las hijas, si eran bonitas, eran llevadas a la corte del faraón para ser usadas como esclavas sexuales. Y los jóvenes varones ya tenían garantizado su futuro trabajando sin descanso en los campos de concentración, donde se estaban erigiendo precisamente estos grandes monumentos nacionales en la cultura egipcia. Así que era una situación terrible. Y dice la Biblia que llegó el momento en que el clamor, escucha bien, el clamor de todo este pueblo, 1.800.000 personas en promedio, llegó a la presencia del mismo Dios. Y como clamaban con tal fuerza y tal vehemencia, dice la Escritura que Dios los escuchó y se determinó a liberarlos. Y comienza todo un programa interesante, un programa de liberación que a nosotros nos parece extraordinario cuando el Señor manda a Moisés, su siervo, a liberar a su pueblo de Israel de Egipto. Y ustedes conocen la historia. La han leído en la palabra, la han visto en película, la volvieron a ver hace poco y ahí está retratado de una manera más o menos fidedigna lo que la palabra de Dios propone cuando dice que Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano dura. Es decir, Dios se empleó en todo su poder para sacar a su pueblo de Israel de Egipto. Y llama la atención porque la escritura que leímos tiene que ver con uno de los momentos fulminantes de esta salida, lo que se conoce como el Éxodo, es decir, el día de la salida, el día que ellos salieron de la esclavitud. Dice la Biblia, eran aproximadamente 600.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y me llama la atención porque llegan a un punto crítico, a un punto realmente dramático. Ya habían pasado meses de negociaciones entre Dios y el faraón. Vamos a ponerlo así: Dios usaba a Moisés para negociar con faraón
y Faraón dijo: no los dejo salir, no los dejo salir, no los dejo salir, en 9 ocasiones. Ante lo cual el Señor respondió con plagas terribles. Si ustedes han leído y han visto. Pero la última y la más grande de las plagas tuvo que ver con la muerte de los primogénitos en cada hogar egipcio, lo cual derrumbó el corazón de Faraón y les permitió que se fueran. Después de 430 años de esclavitud, ahora son libres y comienzan a caminar por el desierto. Y dice la historia que en un momento dado de ese éxodo, de esa travesía, a Faraón se le enciende el corazón en ira y manda a sus ejércitos, a los más granados de sus ejércitos, a perseguir al pueblo de Israel para eliminarlo. Se arrepiente un poco tarde. Para entonces, dice la Biblia y da testimonio la historia de que el Señor de forma sobrenatural socorría a su pueblo para que fuera caminando por el desierto. Y hay una escritura que dice: y el Señor los llevó por el sendero más largo para que no se les ocurriera regresar. Porque usted debe imaginar lo que significa entrar al desierto. Entrar al desierto significa entrar a la nada. Dije a la nada, donde no hay nada. Donde las expectativas de vida se reducen considerablemente. Y si usted se pone a pensar, una gran multitud de casi 2 millones de personas atravesando el desierto, con un ejército, el ejército más poderoso del mundo en aquella época, detrás de ellos para destruirlos. Oiga, la travesía no debe haber sido nada agradable. Póngase en sus zapatos. Caminando y viendo a lo lejos la polvadera que levantaban los carros de Faraón. Imagínese usted. Y entonces el gozo, escuche, el júbilo de la liberación, porque acababan de ser liberados, ¿se dan cuenta? Se convierte en quejas y se convierte ahora en ingratitud. ¡Ja! Mira nomás, Moisés, ¿cómo te atreviste a sacarlos de Egipto para hacerlos morir en el desierto? No tienes vergüenza, eres un farsante. Yo puedo parafrasear sin temor a equivocarme muchas de las palabras que los hijos de Israel pudieron haberle dicho a Moisés en forma de reclamo, en forma de queja. Y Moisés, sin duda alguna, preocupado, sin duda alguna, rasgándose la cabeza, preocupado, pidiéndole al Señor: Señor, ten misericordia, ¿qué hacemos? Hemos llegado a la misma ribera del mar Bermejo, del mar Rojo. Este mar que divide precisamente el continente africano de la Palestina bíblica. Llegan ahí y están ante la misma ribera, no hay alternativa, todo el mundo voltea para atrás, 1.800.000 personas. Y repito, esa polvadera que levantan los carros de guerra se ve cada vez más y más y más cerca. Y ahí los hijos de Israel reclamándole a Moisés y Moisés encomendándose al Señor. Pero llega un momento en que el Señor se cansa, en que el Señor se harta. Escucha bien las palabras que estoy usando. Le dice: ¿por qué clamas a mí? Ya no me pidas. Dile al pueblo de Israel que marchen. Yo quiero que usted capitalice el valor de la palabra del Señor en este escenario. A ver, 1.800.000 personas paradas frente al mar. Frente al mar. Usted puede imaginarse la mancha humana que desde una vista aérea pudiera representar 1.800.000 personas. Es toda una ciudad completa, parados frente al mar, acorralados por ejércitos que vienen a destruirlos. ¿Sí? Y la voz de un Dios que no nos comprende, que no se apiada de nosotros, que no se pone en nuestro lugar, un Dios al que no le importamos, que nos dice: sigan marchando. Pero que no te das cuenta que hay agua enfrente. Y muchos de nosotros, muchos de los 1.800.000 personas no saben nadar. Y el Señor sigue diciendo: dile al pueblo de Israel que marche. Y llega un momento en que le dice: ¿y tú, Moisés,
levanta tu vara, dice, y toca las aguas, porque estas se van a abrir para que el pueblo de Israel pase en seco. Y entonces a mí me llama la atención, porque en ese momento crítico, cuando está al borde de la desesperación, al borde de lo imposible, al borde de la misma muerte, el Señor les recuerda: usen sus recursos. Yo ya no tengo nada más que hacer por ustedes porque yo ya lo hice. Es una forma de decirles: ya los saqué de Egipto. Estaban clamando por 430 años y llegado el momento de la liberación, a ustedes los achicopala unos cuantos cientos de miles o quizá millones de galones de agua que tienen enfrente. Y entonces dice la Biblia que Moisés tocó las aguas con su vara y las aguas se abrieron. Y dice literalmente el capítulo 14 del Éxodo que aquellas aguas eran como, se convirtieron paredes de agua, ¿sí?, a cada lado del pueblo de Israel cuando marchaba por tierra totalmente seca. Pero a mí me llama la atención dos cosas. Número uno, ya habían concedido la más grande de las peticiones de su corazón: haznos libres. ¿Sí o no? Y la otra cosa que me llama la atención es que luego que el Señor los hace libres, comienzan a quejarse: ay, mejor nos hubiéramos quedado allá. ¿Suena familiar? A mí me suena muy familiar y le voy a decir por qué. Porque usted y yo somos exactamente igual que estos hebreos que vivieron 1400 años antes de Cristo. No ha cambiado el ser humano, no ha cambiado nuestro carácter, no ha cambiado nuestra forma de ver las cosas, no ha cambiado tampoco nuestra incapacidad para valorar el tamaño real de nuestro Dios. No ha cambiado tampoco la forma en que nuestra fe, esa fe que tan ufanamente proclamamos y le decimos al mundo que tenemos y de la cual incluso nos enorgullecemos, porque en el momento crítico, cuando Dios lo único que quiere es que la pongas a trabajar, es cuando viene el desánimo y viene la frustración y doblamos las manos y decimos: Señor, no puedo, es mucha el agua que tengo enfrente. Interesantemente, la voz del Señor sigue diciendo: tú sigue marchando. Tienes el agua enfrente, sigue marchando. El capítulo 13 y verso 22, si no estoy equivocado, dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió armado. Es decir, que durante esa gestación de revolución, una forma de revolución, ¿sí?, la salida de Egipto, ellos se preocuparon por hacer armas, forjar armas, estar listos para la batalla si fuese necesario. Entonces Dios nunca les dijo: no lo hagan, dejen de construir armas. Dios no se preocupó por esa parte. Dios los estaba viendo preparándose y aprobó esa preparación por ende, porque dice este verso que cuando subieron por el desierto iban armados, o sea que se habían preparado. ¿Se da cuenta? Se habían preparado. Humanamente hablando, ellos estaban preparados para lo que se pudiera ofrecer. Y me llama la atención porque usted y yo, de forma natural, como seres humanos, somos gente que nacemos preparados para la vida. Debe de preguntarle a usted: ¿quién le enseña a usted a respirar? ¿Quién le enseñó a usted a ver? ¿Quién le enseñó a usted a escuchar? ¿A quién le pide usted permiso? Escuche bien, para aprender a hablar. ¿A quién le pide usted permiso para que su fisiología opere de una forma que a veces ni usted mismo puede comprender? Sí, porque usted bebe agua y cuando siente ganas de ir al baño va y la desecha. ¿Comprende usted lo que sucede dentro de usted cuando un fenómeno de esta naturaleza se lleva a cabo? Muchas veces no nos preocupamos
por eso. No nos preocupamos por lo que Dios ya hizo con nosotros. Estamos más preocupados por los pequeños obstáculos. Dije pequeños obstáculos que tenemos enfrente. Estamos más preocupados por lo que no tenemos que agradecidos por lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos tienen vida en esta tarde? Amén. ¿Cuántos tienen suficiente salud? Así no sea completa, pero suficiente salud para estar aquí esta tarde. Nadie puede decir otra cosa que amén. ¿Cuántos de aquí son inteligentes? A ver, ¿quién se cree tonto? ¿No que no? ¿Tenemos inteligencia? ¿Cuánto te costó tu inteligencia? ¿Dónde la compraste para empezar? ¿Quién te la dio? Tus emociones. ¿A cuánto les gusta la alegría? ¿A cuánto les gusta estar alegres, contentos, ser felices? ¿Cuánto cuesta la alegría? ¿Dónde te la venden? ¿Qué color tiene? ¿La puedes describir? ¿La forma de la alegría? Es algo que con lo que tú naces, con lo que tú vienes de fábrica. Dios te ha equipado con virtudes excepcionales, con virtudes únicas, con virtudes que no tiene ningún otro ser creado más que el que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Estos somos tú y yo. Entonces, el ser humano tiene herramientas a partir de las cuales el Señor nos dice: sigue marchando. Señor, pero no tengo trabajo. Pero tienes inteligencia y tienes voz y tienes un cuerpo para que te desplaces y para que materialices todas las creaciones que surjan en tu maravilloso cerebro. Señor, pero estoy muy chaparrito. Otro le dice: Señor, pero fíjate bien, no hablo inglés. Señor, estoy muy gordo. Señor, estoy muy moreno, el color de mi piel no me ayuda. ¿Y cuántas cosas nosotros pretextamos ante Dios, ante las cuales Dios nos dice: sigue marchando? Porque aquellos ingratos decían: nos vamos a morir en el desierto. Mejor nos hubiéramos quedado de esclavos a seguir llorando miseria allá en Egipto. Porque lloraban miseria: Señor, sácanos de aquí. Mis abuelos y mis bisabuelos y mis tatarabuelos fueron esclavos. Por lo tanto, mis hijos y mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos eran esclavos. ¡Sácanos de aquí! Y cuando el Señor nos saca, ¿qué crees? Mejor nos hubieras dejado allá. Nos vamos a morir. ¿No somos así nosotros mismos? La respuesta del Señor es: sigue marchando. Sigue marchando con tus armas. La Escritura dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En la noche, pero realmente iban perfectamente iluminados por el mismo Dios que se movía entre ellos. Y durante el día, cuando arreciaba el calor del sol, dice la Escritura que el Señor se manifestaba poniendo una nube que les diera sombra a todo ese pueblo, a 1.800.000 personas que marchaban. Escucha, no podían decir: Dios nos ha desamparado. Cuando tuvieron hambre, les llovió comida. Cuando se cansaron de esa comida, porque querían carne, Dios les mandó carne. Y dice la Escritura, la historia dice, que llegó el momento que se hartaron de comer carne. Fíjate nada más. Y todavía volteaban a ver a Dios y decían: ay, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, de esclavos. La naturaleza nuestra no se asocia con lo que Dios quiere que nosotros seamos delante de su presencia. La naturaleza nuestra tiene una vista cortita, una vista bien limitada. Cuando nosotros
vemos el horizonte de nuestras posibilidades como seres humanos, podemos decir, en el mejor de los casos, voy a ser un gran profesionista, voy a ser un gran político, voy a tener mucho dinero. Pues, en el mejor de los casos, ahí se acaba la visión. La Escritura dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si perdiere su alma? Fíjate, eso dice la Escritura. Lo cual implica que la visión del Señor es que tú y yo alcancemos a ver sus grandes milagros y maravillas que Él tiene para nosotros, y tú y yo, como hicieron finalmente los necios de los israelitas, decidimos seguir marchando. Yo estoy seguro que aquí en esta tarde y en esta pequeña audiencia hay gente que está en el límite. ¿Qué es lo que a nosotros nos lleva al límite? ¿Qué es lo que nos lleva a la ribera misma del Mar Rojo? ¿Qué es lo que nos hace levantar nuestra voz y decirle, ¿por qué a mí, Señor? Oye, no, espérate, no puedes hacerme esto a mí, soy tu hijo, ¿que no? Soy tu hija, ¿te acuerdas? Estamos en el límite. Al límite nos ha llevado la enfermedad, al límite nos ha llevado la escasez, al límite nos ha llevado los conflictos que nos generan otros a nuestro alrededor. Al límite nos ha llevado la bancarrota, al límite nos ha llevado, ¿qué será? Las luchas más terribles de este mundo que se ciernen sobre nosotros. Y la palabra de Dios no ha cambiado, sigue siendo la misma, sigue marchando. Pero Señor, ¿por qué clamas a mí? Yo les aseguro que esta noche a muchos de nosotros, esta tarde, el Señor les está diciendo, ya no clames a mí. Usa las armas que ya te di. Usa la vara que tienes en tu mano y parte las aguas. Todavía queremos que el Señor baje de su santo trono y venga y lo haga por nosotros. Muy pocos amenes, pero así es. Tú tienes que hacer tu parte. A mí me maravilla la historia de Lázaro y sus hermanas, que eran amigos íntimos de Jesús. No eran solamente sus discípulos, eran sus amigos. Era la familia donde Jesús llegaba y se hospedaba. Ahí comía, ahí lo atendía. Sin duda alguna con ellos se divertía, porque eran sus amigos, eran sus cuates, eran sus compas, ¿cómo le quieres llamar? Eran sus cuadernos a rayas. ¿Sí? Bueno, un día, dice la historia, que Lázaro se le ocurrió morirse. Fíjate más. El hermano de estas dos mujeres se le ocurrió, tuvo la mala idea de morirse. Entonces llega el todopoderoso Dios. Cuando digo todopoderoso es porque es todopoderoso. Uno que es todopoderoso es el que lo puede hacer todo, sin excepción. ¿Sí? Desde sanar un cáncer hasta devolverte un ser querido que ya murió. Eso es lo que vemos en el panorama de la Escritura. Y llega Jesús y salen las hermanas escandalizadas. El Señor, se murió el Lázaro, fíjate nada más. Si tú hubieras estado aquí, porque hace 4 días que se murió. Mujer, pacientemente, no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y luego me llama mucho la atención lo que dice enseguida. Remuevan la piedra. ¿Verdad que así dice el Evangelio? Quiten la piedra. ¿Cuál piedra? La piedra que tapaba la tumba donde estaba Lázaro. Y yo me he puesto a pensar, bueno, a ver, si Jesús iba con la idea, que después corroboramos, de resucitar a un muerto, algo extraordinariamente sobrenatural, valga la redundancia de ideas, ¿sí? No pudo haberle dicho a la piedra, open sesame. Yo digo que sí, pero me llama la atención que él no se divorció de la necesidad que había de que los hombres hicieran su parte. O sea, les dijo, sigan marchando, quiten la piedra. Y dice la Escritura que vinieron y quitaron la piedra. Y entonces sí,
le dijo: Lázaro, sal fuera. Y un hombre que tenía 4 días muerto, en pleno proceso de descomposición, se levanta de la tumba y sale caminando. Pero aquí a donde quiero traer su atención es a que Jesús hizo su parte, la más difícil, la sobrenatural, la extraordinaria, la que no podemos entender, la que tiene que ver con el campo en donde tú y yo no podemos ingresar, porque es el campo de lo antinatural, donde nuestros sentidos no tienen ningún valor. Esa es la parte de Jesús. La parte nuestra es nada más quitar la piedrita. Amén. ¿A cuántos de nosotros nos pesa quitar la piedra? Amén. Sigue marchando. Ya no pidas por lo que Dios ya te dio. La Biblia dice que el Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo de nuestra redención, que significa las arras de nuestra herencia. Es decir, la garantía que el Señor te ha dado a ti y me ha dado a mí, de que somos sus hijos, sus hijas, es una fuerza sobrenatural. ¿Y por qué sobrenatural? Es imperceptible a los sentidos. No la puedes ver, no la puedes tocar. Es como el viento, no sabes de qué color es. Si sacas la lengua para probarlo, no te vas a ver a nada, porque es viento. ¿Me entiendes? Pero lo sientes, ¿sí? Y hay ocasiones en que tienes que ponerte la chamarra, porque si el viento está soplando fuerte, aunque no sé de dónde viene, no sé a dónde va, no sé de qué color es, no sé a qué sabe, sé que el viento existe porque vamos, si no me pongo la chamarra me resfrío. La Biblia dice que el Espíritu Santo es exactamente igual. Tú no lo ves, tú no lo tocas, tú no lo entiendes, pero lo puedes sentir. Y toca tu corazón, y consuela tu vida, y sana tu cuerpo, y te produce un nudo en la garganta que tú no entiendes, y te comienzan a salir lágrimas de los ojos, con ganas de llorar, porque puedes de alguna manera entender que algo sobrenatural está tratando con tu vida en un momento dado. Entiende que es el Señor Todopoderoso que te equipa para que tú sigas marchando. Pero hay quienes nos hemos estancado en la misma petición una y otra vez a través de los años. Porque Israel pidió lo mismo por siglos, fíjate. Y cuando el Señor les concede finalmente, resulta que querían todavía que el Señor lo hiciera por ellos. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor: Señor, ten misericordia de mí, salva mi alma, Señor, salva mi alma? Y otra vez, salva mi alma. Otros oran: perdona mis pecados. Yo me acuerdo en el año de 1965, Señor, 30 de octubre, aquel terrible pecado. Perdóname y perdóname y perdóname. Otros dicen: Señor, dame tu Espíritu Santo. Mira, Señor, dame tu Espíritu Santo. Y vuelve a la mañana siguiente y vuelve a pedir lo mismo: dame tu Espíritu Santo, que yo sienta. Y yo, sin temor a equivocarme, les puedo decir: Dios desde su trono nos mira. Yo no sé si Dios tiene la capacidad de frustrarse, pero yo sí puedo ver en la Escritura un Dios que se frustra. ¿Cómo eres necio? Ya te di el Espíritu Santo, úsalo. Ya te contesté la oración, ya te perdoné tus pecados. Miqueas capítulo 7, versos 19 y 20 dicen: Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Sí? Que Dios, como nuestro Dios, dice que tiene misericordia y olvida el pecado de su heredad. He aquí que Él tomará nuestro pecado y lo arrojará a lo profundo de la mar, y nunca más de Él se acordará. No necesitas pedirle perdón a Dios por tus pecados más que una sola vez. Él te perdona y se acabó, sigue marchando. No necesitas llamar la atención de Dios para que arregle tu matrimonio. No necesitas llamar la atención de Dios para que enderece los pasos de tu hijo. Dios lo sabe, Dios te escucha, Dios ya lo entendió. Tú estás viviendo en la certeza de fe de que eso que has pedido ya lo hizo el Señor. O sigues paradito a la ribera del río Rojo esperando a que Él baje del cielo y te abra las aguas para que pases. Sigue caminando, y la vara que tienes en tu mano, úsala
para separar las aguas. La fe es nuestra gran vara. Estoy culminando con esto. La fe nuestra, escucha, porque alguien ya puede estar seguramente imaginando, bueno, ¿y cuál será la vara? A ver, si se trata de contextualizar y la vara de Moisés es un símbolo, ¿cuál será esa vara para mí? Se llama fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Fíjate bien. Y dice la Biblia que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que su hermano Caín, y a Dios le agradó. Por la fe, un hombre que se llamaba Enoc se convirtió tan amigo de Dios que dijo Dios: tú no te vas a morir, mira, vente conmigo, y se lo llevó sin ver muerte. Por la fe, un tipo que se llamó Noé se puso a construir una barca que le tardó 120 años en estar lista para liberar a su familia de algo que nunca había ocurrido y que tenía que ver con un diluvio. Por la fe, un tipo que se llamaba Abraham, cuando tenía 75 años, recibió la orden de Dios que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, déjalo todo para irte a ninguna parte. Pero él obedeció, y por la fe Dios cumplió en él sus promesas de que a los 100 años fuese padre del padre de Israel. Entonces, la fe es esa virtud que tú no compras en ningún lado. Escúchame muy bien. Tú no la consigues en ninguna otra parte más que aquí. Con razón los pastores dan tanta lata que no falten a las iglesias. Con razón los pastores siempre le están diciendo a las ovejas: vengan, escuchen la palabra, congrégate, no dejes de congregarte. Y cuando no nos vemos aquí nos preocupamos: ¿dónde están? Hace 2 o 3 días que no viene, 2 o 3 servicios que no la veo. Porque la Biblia dice que la fe, ahí viene el gran secreto de esta tarde. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tiene la palabra de Dios? Lo predicábamos el miércoles, que genera en nosotros fe. Bueno, un poder sobrenatural. Ese poder que abrió el mar para que pasaran los israelitas en tierra seca. Tu fe, dijo el Señor, si alguno tuviese la fe de un granito de mostaza, tendrá la capacidad de decirle a una montaña: muévete y tírate a la mar, y sucederá. Queriendo decir, pon a trabajar tu fe, rétate a ti mismo. Ya no te quejes delante del Señor. Algo que no funciona nunca ante Dios es la queja. La queja es la antítesis de la gratitud. Dios quiere que estemos agradecidos. Fíjate, yo les daba hace rato motivos para que estemos agradecidos siempre. Señor, gracias por la vida, por la salud. Gracias por el techo que tengo. Gracias por mis alimentos. Gracias por mi transporte. Gracias. Es decir, en general tú das gracias, Dios te bendice. Amén. La antítesis de esto es: ay, Señor, ya tengo que levantarme a trabajar otra vez, Dios mío, y a tomar el camión porque no tengo carros. Y nos comenzamos a quejar por lo que no tenemos. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos se quejan por los que no tienen? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero no le damos gracias a Dios por lo que sí tenemos, y ahí es donde obra el Señor. ¿Amén? ¿Qué te falta esta tarde? Estoy cerrando. ¿Qué te falta? Ponte a pensar un poquito qué te falta. No lo digas, no quiero tu lista. Escúchame, ¿qué te hace falta? Y alguien puede empezar: me hace falta paz, me hace falta armonía. Alguien más: me hace falta salud, me hace falta trabajo, me hace falta me hacen falta mis hijos, puede decir alguien. Bueno, dale gracias al Señor. Escucha bien, es un ejercicio espiritual para cerrar esta tarde. Dale gracias a Dios por eso que no tienes en este momento. Señor, gracias porque esto que no tengo en este momento me va a permitir activar mi fe, dejando en tus manos la resolución de mi gran problema. ¿Cuántos pueden creer esto?
Yo te voy a retar a que cierres tus ojos unos instantes, así como estás, en tu lugar, en tu banca, así sentadito. Y dile al Señor: Señor, gracias. Dale gracias. Gracias por todas las cosas que nos das. Porque nos has dado no solo vida, sino también salud. Porque nos has dado, Señor, un cerebro capaz de crear. Capaz, Señor, de producir. Capaz, Padre Santo, de llevarnos al nivel más alto de excelencia humana con tu ayuda, Señor. Gracias por nuestros sentidos que nos permiten, Padre, desplazarnos en un mundo como el nuestro, dando gracias por lo que tú haces a través de ellos. Gracias por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por nuestros trabajos que tenemos o que no tenemos, Padre. Gracias por la condición en que nos tienes en este momento. Enséñanos a contar nuestros días con sabiduría, de tal forma que traigamos al corazón entendimiento, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de los aquí presentes, a cada padre, a cada madre, a cada esposo, a cada esposa, a cada hijo, a cada hija, a cada empleado y a cada desempleado. Señor, a cada rico y a cada pobre. Padre, que bendigas a cada persona sana y a cada persona enferma, porque de acuerdo a la condición de cada quien, tú para todos tienes provisión. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra justicia, tú eres, Padre, nuestro sol de cada día. Y nosotros te alabamos y te bendecimos en este día, Señor, por todas las cosas que tú harás. Gracias por las que has hecho, Señor. Gracias por las que harás. En el nombre de Cristo Jesús.